Estamos aquí de vuelta en contacto y nos acompaña Lourdes Flores, que ha tenido la generosidad de venir, y la verdad es que se hacen necesarias voces experimentadas en política porque estamos viviendo una situación sin precedentes. Es la primera vez que pasa esto en nuestra historia y además le planteo una pregunta para empezar. Se ha dicho mucho que esta es una crisis, que estamos muy mal y de hecho es un momento terrible, pero si tratamos de ver el vaso medio lleno, las instituciones algo han funcionado, ¿no? En el Perú nunca ningún presidente había llegado a renunciar, le dan golpe de Estado antes. ¿Esto significa alguna mejora? A ver, ¿Hay esperanza? como toda crisis, la crisis tiene una oportunidad y efectivamente esta tiene una salida institucional y constitucional que es por la que hay que transitar. La causa, o una de las causas por lo menos en mi concepto, es que hemos vivido una polarización extrema. Entre poderes. Entre poderes. En el episodio reciente fue el primer gobierno de Belaúnde, en este otro se demuestra claramente la incapacidad que tenemos los peruanos para ponernos de acuerdo, ¿no? Frente a mayorías adversas. En aquella ocasión eso terminó en un golpe de Estado. Pasó con Bustamante, con Billing, así es. Nos encanta ¿no? el problema. Exactamente, o sea, y eso terminó en ambos casos, el caso de Bustamante también es cierto, termina en un golpe de Estado. Hoy termina en esta modalidad latinoamericana que se ha impuesto, ¿no? De formas a través de las cuales el Parlamento termina sacando presidentes elegidos. Es verdad que uno hubiera sido el escenario del martes y otro sin duda se convirtió en el escenario del miércoles. Me refiero que creo que si no se producían los episodios del miércoles... Esta gangrena ha sido impúdica, ¿no? Ha sido tremenda, ha sido tremenda. ¿Se esperaba usted algo tan grave? No, porque le digo, aquí en el canal por lo menos estábamos esperando información y cuando hemos visto los videos no podemos creer. No, porque yo creía que era absolutamente posible que se generara una cierta corriente de un número de parlamentarios que razonablemente... Que genuinamente se cambien. Absolutamente, que dijeran, oye, esto está repitiendo lo anterior. Pero en fin, no volvamos a lo pasado. Entonces, frente a esa crisis institucional, frente a ese conflicto institucional, frente a esa polarización, tomando tu mensaje del vaso medio lleno, habría que encontrar entonces ahora un mecanismo también constitucional para romper esa polarización. Y en mi concepto, eso puede tener varias formas. Primero habrá que escuchar qué dice el presidente Vizcarra, que hay que ser consciente... Fuerte hablar del presidente Vizcarra, ¿no? Sí, bueno, pero hay que mencionarlo ya por su nombre. Viene solo, sin gabinete, sin grupo parlamentario, y en consecuencia creo que su primera reflexión de estas horas, me imagino, será ¿cómo logro constituir un gobierno medianamente estable? Una de las posibilidades que yo creo que está abierta, aunque le has preguntado ya a algunos de los parlamentarios se han negado, me parece un error, es pensar en alguna fórmula de convivencia con el Parlamento. El presidente Belaúnde en algún momento echó mano de una fórmula parlamentaria en el gabinete. Es decir, un gabinete que asuma el Parlamento. Claro, algunos parlamentarios que puedan ser ministros, algunas personalidades que lleven el aval concreto de los grupos parlamentarios. ¿Usted pensaba en formar parte del ministerio del gabinete si se le ofreciese? Dentro de un clima institucional, yo en primera persona no estoy pensando, nada de lo que estoy diciendo tiene un interés personal. Yo sé, pero le pregunto porque podría convocar, ¿no? Pero tomo tu pregunta para decirte, yo creo que una de las cosas que hizo mal el presidente Kuczynski fue pensar que la forma de constituir un gobierno, incluso amplio y con magníficas personas, fue buscar personalidades. Personas y no instituciones. Exactamente. O sea, si tú me preguntas si el presidente Vizcarra viniera y hablara con distintas fuerzas políticas y entre ellas con el PPC, yo creo que tendríamos el deber de conversar, de escuchar y de ver cómo ayudar. En otras palabras, este no es un momento en el que producida esta crisis y la crisis de esta envergadura, si queremos que el vaso esté medio lleno, y convengo contigo que lo puede estar, es una hora de sumarse. Eso incluye, por supuesto, que al fujimorismo. O sea, creo que no es un momento en que se pueden poner en el balcón. Creo que es un momento en que tienen que asumir ¿no? el costo de una decisión como la que han impulsado, aunque esto se haya caído y desmoronado en las últimas 24 horas por otras razones. Me parece que ese podría ser un mecanismo distinto para llevar adelante además un plan muy concreto, pocas cosas, no pensar en cosas, pero 2 o 3 metas en lo económico, en seguridad y en estos temas políticos de los que se ha hablado. Ahora, usted como ciudadana, ¿quedó satisfecha con el discurso que dio el presidente para dejar el cargo? No, quizás se necesitaba una mayor autocrítica, creo que hubiera sido saludable, hubiera sido un bonito gesto además de despedida, pero finalmente creo que hay que entender que este hombre, que debe haber meditado a lo largo de esta mañana y que supongo que ha sido una decisión difícil, finalmente... Creo que no quedó mucho margen de decisión, ¿no? Yo creo que ya no le quedaba otra. Su propia bancada estaba poniendo en Twitter, señor, renuncia o lo renunciamos. O sea, yo creo que entre la noche de ayer y la mañana de hoy, tantas personas cercanas que constituían la base mínima con la que contaba se le estaban volteando,
Gesto que tampoco me parece necesariamente el mejor, ¿eh? Porque el ministro de Estado a las 11 o 10 de la mañana ya está diciendo váyase, no me parecía lo mejor. Pero en fin, creo que él tiene que haberse dado cuenta que ese es el camino y afortunadamente lo ha hecho. Y ahora ya creo que hay que mirar hacia adelante, creo que hay que construir sin perjuicio que sigan los procesos. Creo que la gran pregunta ahora es ¿qué hacemos ahora? Y me parece que el que hacemos ahora es cómo formar un gobierno medianamente estable, un pequeño plan de acción de cosas que nos permitan converger y luego sí una reflexión sobre la política en general que pasa por recuperar credibilidad, calidad. Lo que hemos visto ayer en ese diálogo tan penoso, además de la compra... Burdo, ¿no? Asqueroso, exactamente, burdo. pero además es la mediocrización de la política, es el Tatia, pues hermano, si puedes lograrlo. La mediocrización, la lumpenización de la política, hay que salir de eso. Y eso supone un enorme esfuerzo de volver, a pesar, amigos, de todo el descrédito que tenga la política, de volver a hacer política en serio en el Perú, lo cual incluye, tomo las palabras de Salvador y que en parte me llegan, que tiene que haber una renovación importante y afortunadamente mi partido creo que estamos contribuyendo a que esa renovación se dé y eso es muy positivo y muy importante. Ahora, ¿cómo evitamos esta idea que se ha hecho cada vez más permeable de que se vayan todos? Porque todos los políticos están infectados y la verdad es que yo ayer le encajé la pregunta a una congresista que aquí planteaba que se tenían que ir todos, incluso ella en un acto de desprendimiento que hay que reconocer dijo, yo también me voy, o sea, sí, vámonos todos. Y lo que yo le pregunté fue si se van todos, ¿quién se queda? La pregunta me parece muy buena porque efectivamente hoy que he querido ir fijando posición en distintos medios, me ha tocado estar en más de uno de ellos con micro abierto, ¿no es cierto? Y efectivamente, en uno de los programas como de 10 llamadas, 6 decían eso, que se vayan todos. El que se vayan todos es abono para un radicalismo, no hace del Perú tierra fértil para que pues alguien que patee el sistema llegue. Israel, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? Primero, en esta hora, poner un cuota de serenidad. Gracias por permitirme decir estas palabras con el mayor interés de una frase que el señor Vizcarra ya copió, un hashtag que el PPC está usando, primero el Perú. Sí. Hay que poner primero el Perú. Y entonces, primero serenidad para ser capaces de encontrar un mecanismo de darle estabilidad a una persona que llega absolutamente sola y que necesita entonces ser no copada, sino protegida, cuidada, respaldada, que es distinto de copamiento y agarremos puestos, no. Se trata de darle un respaldo a un gobernante que llegue a unas circunstancias muy difíciles. Tremendo el reto que le toca, ¿no? Enorme. Y enorme el de él, enorme la capacidad de convocatoria que tiene que tener el primer ministro que designe, que tiene que ser una especie de bisagra, y muy importante, enorme responsabilidad de las fuerzas parlamentarias. Eso es poner primero el Perú. Luego un plan inicial, corto, tampoco ampuloso, ambicioso, que permita corregir esas cosas. Y finalmente, con esa nueva actitud, voltear a los ojos a la ciudadanía y decirles, paciencia, o sea, estamos saliendo de una crisis, encontremos el cauce constitucional. Digo también, si eso no caminara, si eso no funcionara, habría que encontrar, como se encontró en el año 2000, una forma constitucional de poder ir hacia unas elecciones más adelantadas. Pero eso es como el final del proceso, es la última ratio. Es si no logramos lo que civilizada y de manera seria podemos y debemos lograr. Ahora, cuando los congresistas hoy alzan su voz de protesta y con todo derecho, ¿no? Pues están indignados como todos los peruanos por lo que hemos visto, caen en un lugar peligroso también, que no es el que se vayan todos, sino todos son corruptos. Porque, por ejemplo, hace un momento decía el congresista Castro, y yo se lo pregunté, que era terrible que la primera ministra se haya reunido con congresistas en el Parlamento. Entonces, claro, uno dice, si es que hay estas transacciones de prebendas y chanchullos de por medio, por supuesto que está muy mal que se dé. Pero ¿cómo tenemos un ministro que no se reúne con los congresistas? Es fundamental que hablen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no satanizar toda la política? Estoy totalmente de acuerdo. Pasó hace algún tiempo también cuando se pretendía censurar a los ministros de Estado que dialogaban con empresarios. O lo que se presume que porque Odebrecht corrompió a determinados funcionarios, toda la actuación de la empresa privada es corrupta. Una de las cosas que tenemos que recuperar en el Perú, por ejemplo, es la confianza en la empresa privada. No hay mejor generador de riqueza, no hay mejor instrumento. Además, la historia lo dicta con suma claridad, ¿no? Absolutamente. Entonces, esas generalizaciones son absurdas, esas generalizaciones son irresponsables. Y pasa lo mismo, el diálogo político, el entendimiento, es absolutamente natural. Lo que no puede ser la política es una repartiza. Lo que el parlamentario... Mira, por supuesto la cochinada que se ha visto ayer no tiene nada que ver con lo que voy a sostener, pero comprendo que los parlamentarios, que son especialmente los provincianos, tienen a veces el clamor de una ciudadanía que no entiende que la verdadera tarea del parlamentario es representarlos, pero no ser un gestor de obra pública. Claro. Entonces entran en una especie de trompo en que el que quiere su reelección quiere conseguir obra, entonces tiene que negociar para aquí. Y se apalancan, ¿no? Así es. Entonces eso está muy mal.
todo esto es parte de una formación política, es una nueva actitud en la política, es acabar con el aventurerismo, con la improvisación. Eso nos ha hecho mucho daño y eso es parte de una antipolítica que me dirán qué absurdo que lo sostenga en un momento en que hay un malestar frente a la política. No, es que es el momento en que reaccionemos para que haya una buena política y para que mejoremos la calidad de la política. Y todo eso que estamos comentando son derivaciones de una pésima forma de entender la vida política. Amarre, componenda, improvisación, aventurerismo. Hay que acabar con eso, porque puede haber una buena política, claro que puede haberla. Ahora, para que haya una buena política, le pregunto, tendría que haber también una ciudadanía más política. ¿En qué sentido? Cuando efectivamente los congresistas se ven sujetos a presiones por parte de sus votantes, que los llevan, los empujan a tener que ser estos gestores de apalancamientos para poder sacar obras, también hay una confusión por parte de los propios ciudadanos que no saben qué depende de quién. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos asuman que hacer política no necesariamente es estar inscrito en un partido, es ser ciudadanos, ¿no? Y entender qué se pide? Tú que estás tan metido en el mundo de las redes y que es el mundo de ustedes, de su generación, en la que yo soy una muy mala aprendiz, ese mundo abre una oportunidad. Ese mundo abre la oportunidad de la participación, que no tiene que ser el caos, que a veces es el mundo de las redes sociales, en que bajo el anonimato digo que eso no es demasiado frecuente. Pero digamos que esa es la parte negativa del asunto. La parte positiva es que es un espacio de diálogo. Seguramente hoy están diciendo ya barbaridades algunos y otros están diciendo cosas, pero muy bien, es un espacio de participación. También los partidos, y en eso mi partido está haciendo un esfuerzo de modernización, tenemos que aprender del uso de estos instrumentos, que son instrumentos de formación de la vida contemporánea. Hoy no podemos prescindir de ellos y son magníficos instrumentos democráticos. Ahora, la tarea del Perú es muy grande. La tarea somos todavía, y esta crisis lo demuestra, una democracia muy adolescente. No pretendo que todo se resuelva en los próximos 3 años y medio. Yo he escrito un librito hace poco en que he hablado, después de 50 años de vida de mi partido, del deber de perseverar. Así que en la democracia hay mucho que perseverar. Hablemos ahora de lo concreto y de lo inmediato. Tenemos un nuevo presidente, un hombre solo que tiene la obligación de tender puentes y fuerzas parlamentarias que tienen la obligación de responder ese llamado buscando los mecanismos. No digo que todo el mundo entre y sea parte de un COP, pero sí creo que tiene que haber un respaldo parlamentario y un compromiso, por lo menos a partir de una agenda corta que se haga viable en los próximos años y lleguemos al 2021, como tú bien dices, con ciudadanos que se sientan mejor representados y que no busquen desesperadamente una voz radical, que sería lo peor que nos podía pasar. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar al 2021 en una condición que usted describe bien, pero hacerlo pues en un contexto en el que los ciudadanos entendamos, todos, ¿no? Que nos planteemos que esta democracia adolescente, como buena adolescencia, puede ir dando indicadores de adultez que necesariamente no tienen que ser bonitos, como unos granos, por ejemplo, que es lo que creo yo ha pasado, unos granos, unos chancros que nos han salido, como esto que ha pasado ayer. Pero le pregunto esto ¿por qué? Porque por más que a veces la presión y el mal rato político nos eviten tener un poco más de perspectiva histórica y de conciencia de lo que está sucediendo, bien que mal esta crisis horrible, impúdica, asquerosa, se ha manejado bien institucionalmente, ¿no? O sea, digamos, hace 40 o 50 años que el vicepresidente diga, estoy en Canadá, voy a asumir el reto, espérenme que ya llego, que el presidente renuncie, pero siga ejerciendo sus funciones, que el Congreso diga, ok, los esperamos. Está bien. Eso, digamos, es nunca antes visto en el Perú, ¿no? No perdamos de vista además el horizonte del último periodo de nuestra vida republicana, después de la crisis de la caída del fujimorismo. Hemos tenido 4 elecciones consecutivas. Que es más que ninguna vez en la historia. Es el periodo más largo de elecciones democráticas de nuestra historia, ¿no es cierto? Estamos caminando hacia el bicentenario, se ha producido un lamentable bache, agudizado además por una imperdonable impudicia en el manejo de los asuntos públicos de las últimas 24 horas, pero efectivamente hay un cauce institucional, que hay que cuidarlo, y hay que procurar que ese cauce institucional sea ordenado para que el ciudadano comprenda que en medio de una crisis, una constitución es una vía para vivir en paz. ¿No? Exacto. La norma constitucional y el Estado constitucional está hecho para que no tengamos que resolver las crisis a patadas, a trompadas, civilizada y ordenadamente. Es un momento entonces en que hay que poner serenidad y orden para que esto tenga un cauce. Y todo eso tiene que ser muy rápido. El gobierno tiene que reconstituirse rápidamente, el plan de acción de corto plazo tiene que ser corto y no ambicioso para ser real, visible. Conversando ayer con Luis Bedoya Reyes, que es un hombre tan sabio a los 99 años, me decía una reflexión tan simple pero tan sincera, me decía, Lourdes, ¿te das cuenta que hace unos meses el Perú entero vibraba
por el fútbol, por la ilusión de llegar a un mundial. Claro que fue muy lindo, pero si pudimos ser capaces de ponernos de acuerdo en eso o de tener una ilusión común, eso, no hay 2 o 3 cosas que nos pueden generar una ilusión común. Tendría que haber, ¿no? Esa es la tarea del señor Vizcarra. Creo que ese es... Encontrar esos símbolos que nos despierten. 2 o 3, pero no 10, no 20. No pensar que vamos a cambiar el mundo en 2 años y medio. 2 o 3 cosas y luego una actitud responsable. Creo que si eso se ve, la ciudadanía va a reaccionar. Primero a calmarse, a encontrar que su frustración tiene una salida y el Perú tener orden, porque empezamos a recuperar nuestra economía. Si no ponemos orden político, no va a haber inversión, eso no va a generar trabajo, eso no va a permitir luchar contra la pobreza, no vamos a poder luchar contra la seguridad ciudadana. Hay que pedirle al Poder Judicial y al Ministerio Público que sigan haciendo su tarea sin exageraciones, sin exabruptos. Eso va a prestigiar una institución que no tiene tampoco suficiente respaldo ciudadano. Entonces, es un momento en que la crisis es una oportunidad. Ahora, hoy el señor Galarreta ha dicho que va a tener la misma relación con el señor Vizcarra, su partido, que tuvo con el señor Kuczynski. Y ese es un mensaje desalentador, porque si bien hoy día se le endilga toda la responsabilidad de Kuczynski, que de hecho la tiene en parte, el fujimorismo tampoco ha sido especialmente amable y ha permitido la lubricidad del trabajo del Ejecutivo. Y por eso te agradezco mucho la posibilidad que yo pueda hacer esta reflexión, de verdad, dicha con toda sinceridad, en 2 sentidos. Primero, esta crisis también nos ha evidenciado que lo que surgió después de la transición, de la que yo fui parte activa, creía que el fujimorismo y su corrupción debían ser sustituidos por algo distinto, pero la verdad es que construimos también una situación muy cargada por el anti. Y el fujimorismo es dialéctica, ¿no? Dialéctica, tensa, con posiciones contrarias y muy polarizadas. Eso tiene que ceder. Ya no podemos seguir construyendo los próximos, 30 meses, los próximos 2 años y medio, los próximos 3 años, bajo un anti tan agresivo. Pero el fujimorismo tiene que ser consciente, primero, que la gente no los está aplaudiendo. Por el contrario, lo que han evidenciado es que su lucha fratricida y sus intereses internos de conflicto también nos han ayudado Está muy bien que haya salido la información, porque estaba muy mal lo que se estaba haciendo. Pero además el señor Mamani lo han endiosado y no es un héroe, ¿no? Ha cometido un par de delitos ahí grabando, como ha grabado. O sea, eso es otra práctica. Infame, además grabar, y usted ha sido víctima de eso, es infame. Es una cosa tremenda, o sea, ya nadie conversa con nadie. ¿Qué diálogo va a haber con un ministro si ahora todo el mundo va a grabar a todo el mundo? O sea, todo eso tiene que cambiar, todo eso es parte de una visión mediocre de la política que tiene que cambiar. En resumen, el fujimorismo tiene que ser consciente que no ha ganado una batalla, que no es que la gente diciendo, pero qué capos que se tumbaron al presidente. No, la gente está diciendo que se vayan todos. Todo el mundo está mal. Entonces, como eso no es lo que hay que alentar, porque no es lo responsable, porque no es lo que le daría estabilidad al Perú, nos toca a todos decir, a ver, ¿qué parte de la tarea me toca a mí volver a pensar y hacerla mejor? Para que todos crezcamos. Tampoco creo que la división del fujimorismo, que la destrucción de las fracciones sea lo mejor. Yo creo que hay que procurar, si ellos son, como dice Coqui Morela, ya un ave con 2 alas, que vuele cada ala como quiera, pero que al país lo saquemos adelante. Entonces, presidente Vizcarra, con una capacidad de convocatoria, ojalá con un respaldo parlamentario, una pequeña agenda y un enorme sentido de responsabilidad. Son las 3 ideas que se me vienen para las próximas horas en que tenemos que reconstituir un escenario, y habrá que seguir y decirle al señor Vizcarra la mejor de las suertes, pedirle a Dios que lo bendiga y acompañarlo en todo lo que sea posible, porque ha puesto muy bien. Hay que pensar primero en el Perú. Bien, ha sido Lourdes Flores, muchísimas gracias por haber estado aquí. A nosotros nos toca vernos mañana, pero entonces acordemos que mucha paciencia, prudencia y respeto de nuestra Constitución. Nos vemos mañana, tengan ustedes buenas noches, gracias por acompañarnos.